Hola, soy José David Flores, soy presidente de la Asociación del Misterio Osiris, coordinador de la SEIP en Sevilla, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Sevilla, y colaborador de diversos programas de radio, como La Noche Más Hermosa de Canal Sur, como La Marca de Caronte en Elite Radio o Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Articulista, divulgador, sobre todo amante del misterio. En primer lugar, me gustaría agradecer a la dirección del Círculo Mercantil por este apoyo que está realizando año tras año la realización de este congreso. En esta ocasión, y por circunstancias que todos conocemos, pues vía online, así como a mi amigo, a mi compañero, a José Manuel García Bautista, por la invitación para participar en el mismo. Cuando me dijo de realizar estas conferencias, me comentó de tratar algún tema, cualquier tema, le daba igual el tema, que fuese algo interesante y algo que tuviese repercusión en lo que es todo lo que es el ancho y largo de este mundo, ¿verdad? Y enseguida, pues, se me ocurrió hablaros de un tema que creo que es apasionante, un tema que es curioso y que quizás os pueda servir de guía si el día de mañana vais por allí. Y es que me gustaría hablaros del santuario de Felipe II. Porque, ¿qué misterios esconde tras la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial? ¿Realmente Felipe II era un iniciado? ¿Qué leyendas encierra este lugar de la Sierra Madrileña? A estas y a otras preguntas vamos a intentar darle respuesta en estos próximos minutos. Y vamos a empezar con esta historia. Veréis, algo terrible iba a pasar en el año 1577. O al menos eso decía el astrólogo de Felipe II, quien además había asegurado que la fecha fatídica, iba a ser el 21 de junio. ¿Por qué? Pues porque la luna entraba en su séptimo mes y el sol inauguraba el séptimo grado del signo de Leo. El rey no quería perder detalle alguno de la gigantesca obra que estaba realizando, un edificio que serviría para conmemorar la victoria española ante los franceses en la famosa batalla de San Quintín, además, por supuesto, de ser panteón de la familia real. Pero, ¿realmente ese era el único propósito de tan colosal edificación? Veréis, Felipe II era un amante y un entendido de la alquimia y de las ciencias ocultas. Se sabía que había aportado grandes fortunas incluso en la realización de experimentos alquímicos. Siempre vestía de negro, ya que, era una forma de congraciarse con Saturno, el planeta maléfico por excelencia, y al que a veces se asociaba incluso con Satanás. No eran pocos los trabajadores que aseguraban que en las noches podían ver a un gigantesco perro negro también, que arrastraba unas enormes cadenas por aquellos lugares y que a la luz de la luna se podía ver cómo daba prodigiosos saltos. Eso sí, estos saltos lo hacía sin alas. Serían imposibles, ¿verdad? Tal y como describía el mismo Fray José de Sigüenza. Él decía que se contaba que incluso en ocasiones se le podía ver encaramado en lo más alto de los pescantes de las grúas y que desde allí los arquitectos, los aparejadores, los obreros, incluso los monjes, podían escuchar sus aullidos durante toda la noche.
Según cuenta Fray José en sus crónicas, una noche, durante el rezo de maitines, escucharon unos aullidos más espeluznantes de lo habitual. Esta vez, el sonido provenía de los nichos que conformaban los cimientos del edificio, precisamente debajo de las ventanas del rey. Dos de los monjes decidieron dirigirse a ese lugar, capturaron al animal y lo ahorcaron en el antepecho de la iglesia. De esta forma, todo el mundo que asistiera a misa a la mañana siguiente podría verlo. Matar un perro por ladrar no es lo más lógico, ni era lo más habitual en aquella época, y mucho menos que esto lo realizaran unos monjes y no los alabarderos reales. Si a ello, además, le sumamos que la víctima fue ahorcada y que su cadáver se expusiera en lugar sagrado, todo ello, evidentemente, para que fuera contemplado, pues el resultado ya totalmente queda fuera de toda lógica. A esto debemos sumarle un aspecto aún más enigmático, y es que corría el rumor por el Escorial que aquel perro era nada menos que Cancerbero, el guardián de los abismos infernales. Por otro lado, se comentaba que realmente era el perro de San Lorenzo, pero ¿alguno de vosotros me podréis decir desde cuándo San Lorenzo tenía un perro? La verdadera explicación a estas leyendas deberíamos quizás buscarla en la creencia en aquella época de que el Escorial estaba asentado sobre la boca del infierno. El episodio del perro negro, según la superstición de la época, se debía a que había una segunda visita. Esta era una segunda visita de Satanás a este lugar. Pero antes de contaros en qué consistió la primera visita de Satanás al monasterio de San Lorenzo del Escorial, me gustaría enseñaros algunos lugares del mismo, algunas estancias del mismo, donde existen símbolos iniciáticos y donde, evidentemente, esos símbolos iniciáticos no aparecen en ningún folleto que se le entrega a los visitantes cuando vamos a este lugar. Cuando vamos al Escorial, podemos contemplar un gigantesco edificio, 35.000 metros cuadrados, con una rigurosa lógica arquitectónica que emana evidentemente de su impecable austeridad. Cada piedra, cada corredor, cada uno de los escuetos adornos que contempla ese edificio del monarca más importante que ha existido en la historia de la humanidad, ojo, refleja una magia que es difícilmente expresable en términos racionales. Pero sin embargo, podemos percibir misteriosa y a la vez explícita en todos y cada uno de los sorprendentes elementos que lo conforman. Cuando llegamos a la antesala de los aposentos reales, podemos contemplar una extraña decoración en el solado. Se trata de una línea negra, oblicua, en este caso, al sentido de la estancia, sobre la que se encuentran grabados cada uno de los símbolos del zodíaco en caracteres áureos. Ya dentro de la habitación hay otra línea más idéntica a la primera. El ojo tiene que descubrir, evidentemente, que enseguida depende de la posición del sol, el ángulo de incidencia de la luz marca un determinado signo, según la hora del día y la estación del año, evidentemente. Si le preguntamos a los guías evidentemente nos dirán que el propósito de todo esto es porque servía de reloj, imaginaros, de reloj y de calendario para saber las estaciones del año que iban a llegar. Evidentemente esto no es así. No es así porque el ademán pausado
que la línea y los signos áureos que en ella se contienen no eran más que un sistema para, evidentemente, saber en qué signo zodiacal nos encontramos en cada momento. Si a ello le sumamos que el rey Felipe II fue un perseguidor aférrimo de los herejes de aquella época, evidentemente hay algo aquí que no cuadra. De todas formas, no tenemos otra que creernos aquello que los guías nos cuentan y, por supuesto, pues no tenemos que dar más vueltas. Pero, sin embargo, si salimos de las estancias del rey y nos dirigimos a una contigua como es la biblioteca, nos daremos cuenta enseguida que algo extraño existe en este lugar. Si miramos los libros que en ella se conservan, nos daremos cuenta que cada uno de esos libros están vueltos al revés. Resulta que el lomo, donde aparece el título del libro, está mirando a la pared. Curioso, ¿verdad? Es más, estos libros, en gran cantidad de ellos, son libros precisamente dedicados al esoterismo, a la magia. Entre los libros pues podemos encontrar, ya digo, incunables dedicados al esoterismo. Pero si además miramos hacia arriba, miramos a esos frescos que tiene la biblioteca, podemos ver obras que también representan obras esotéricas. Por ejemplo, Daniel y sus compañeros instruidos por los magos caldeos, los sacerdotes egipcios, los Dionisio y Aerogapita, el rey Ezequías contemplando el retroceso de la sombra del sol. Todo ello, evidentemente, no cuadra con esa persecución de herejes que realizaba el rey en aquella época. Un dato curioso es que la colocación de la primera piedra del monasterio se realizó mediante una ceremonia mágica. Y cuando digo mágica, estoy hablando de una ceremonia pagana. Fijaros hasta qué punto que incluso se negó a asistir el prior de la orden, alegando de que estaba enfermo. El obrero mayor, designado por el rey, Fray Antonio de Villacastín, también se negó a asistir. Y según narra Fray José de Sigüenza, declaró de forma violenta que asienten ellos la primera piedra, que yo, para la postrera, me guardo. Fijaros hasta qué punto en aquel entonces estaban encontradas las ideas del rey con las personas principales de aquel monasterio, el prior y su jefe de obras. Y esta ceremonia de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 23 de abril del año 1563. Imaginaros, os pongo en situación. 11 de la mañana, un grupo de hombres se reúnen al pie del monte Abantos, un lugar que anteriormente había sido utilizado como almacén de escorias de un yacimiento minero que se encontraba en las proximidades, de ahí el nombre de El Escorial, pero que un lugar que se encontraba abandonado desde tiempos atrás. Tan solo los buitres, animales que fueron consagrados por los antiguos celtíberos, personas que habitaban precisamente en aquella zona, por supuesto en tiempos remotos, pues habían consagrado, como digo, al cielo, porque eran los que, según ellos, portaban las almas de los difuntos hacia este lugar. Solamente, ya digo, esos buitres son los que planeaban por aquellos sitios durante la ceremonia. El arquitecto mayor de aquel entonces, Juan Bautista de Toledo, marcó con un bastón el punto determinado donde se iba a colocar esa primera piedra. Los obreros comenzaron a cavar
abriendo evidentemente un gran hueco en la tierra. Y uno de los frailes jerónimos que sí se prestaron a realizar este ritual apartó un lienzo negro que cubría la piedra de granito que se iba a colocar. Esta piedra era procedente de una cantera también próxima, como es la de Paralejos. Bien, Felipe II había encargado precisamente a un adivino, imaginaros, vuelvo a repetir, un rey perseguidor de herejes. Ya le digo, encargó a un adivino que hiciese el horóscopo de la piedra. Imaginaros. Este horóscopo fue grabado precisamente en la piedra. Incluso el rey pidió que se hiciera su propio horóscopo también, por lo que fue al final muy mal visto por el prior y el obrero mayor, de ahí que se negasen a participar en este ritual. Lo tomaron evidentemente como un regreso al paganismo, imaginaros, el rey, ¿no? 4 meses más tarde tuvo lugar lo que ya sí sería la ceremonia oficial, con la asistencia, pues imaginaros, del obispo, el rey y de todo el séquito del mismo, colocándose otra primera piedra, digamos la segunda piedra en este caso. En esta ocasión era cubierta por un paño rojo y no negro como era la primera, trazando además el obispo, como ritual que correspondía, pues esas cuatro cruces, ¿verdad?, con un cuchillo, y además, según eso era el ritual al uso que se hacía en aquella época, siendo además una ceremonia totalmente pública, podrían asistir todos aquellos que quisieran. Pero antes os comentaba esa historia, esa leyenda, sobre ese famoso perro negro, ¿verdad?, que todos conocían como Satanás y a la que incluso llamaron como la segunda visita de Satanás. Y os dije que había existido una primera visita. Bien, esa primera visita fue justo un mes antes. Era la víspera de la Magdalena. Unos nubarrones negros procedían del valle y las nubes se concentraron en lo que era esa pared meridional del monte Abantos. Lentamente se desplazaron al norte a medida que rebasaban lo que era la cima, y según cuenta la crónica de la época, de pronto de esas nubes una de ellas se desgajó y expidió una exhalación seca y pavorosa. Tanto es así que los colegiales que guardaban la puerta fueron derribados de ese estruendo. Las centellas incluso del rayo que había producido impactaron en lo que es la sacristía y destruyeron todos los lienzos que en ella se encontraban. Y se dice que una de ellas incluso penetró hacia el cajón donde se guardaban todo lo que eran las casullas para los oficios religiosos y las carbonizó. El impacto fue concretamente sobre la torre de las campanas, la torre de Poniente, donde además, justo debajo estaba la estancia del fraile campanero. Tanto es así que ese impacto produjo el desprendimiento de una roca bastante grande de ese campanario y no aplastó al fraile de puro milagro. Pero si faltaban prodigios para todo esto, se dice que el cielo, tras ese impacto, de pronto se despejó, se quedó sin nubes. El incendio, imaginaros que se produjo, fue tal que no se pudo apagar hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Fray José de Sigüenza nos cuenta precisamente lo sucedido, y si me permitís os lo voy a leer literalmente. Decía así: subió y comenzó a tañerlas con prisa. Por entonces no sintió nada, mas luego, poco a poco, le cargó una fuerte melancolía. Mudósele el rostro extrañamente, y mudó el color de blanco a un pardo triste. Salieron unos lunares negros. Vivió 3 años, poco más o menos. Y al fin murió casi sin que se echase de ver. Entendióse
le entró algún humor en el cuerpo aquella noche que le hizo este efecto. Extrañas tormentas, terrorífico perro negro, un monje víctima de una enfermedad completamente desconocida y a la misma vez fulminante, eran los ingredientes idóneos para que surgiese todo tipo de leyenda siniestra, y de ahí esa primera visita de Satanás. Pero continuamos con esta historia sobre el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Si bien durante el reinado de Felipe II, como os he estado contando, había una persecución extrema contra los herejes, Felipe II, al igual también que os he indicado, era muy dado al estudio de la alquimia y de todo lo que era el esoterismo. Quizás esta afición le pudiera venir por parte de su padre, Carlos V, que tenía un gran amigo, que era Cornelio Agripa, uno de los magos más famosos de aquella época a lo largo de todo el mundo, en la época del Renacimiento. No son pocas las ideas incluso que hablan de que esa centella, ese famoso rayo que os he estado comentando, que provoca ese incendio en el monasterio de San Lorenzo de Escorial, pudiera venir de un laboratorio que tuviese el rey en el mismo lugar y que fuese motivado por esa búsqueda, como siempre, de conseguir esa famosa piedra filosofal, ¿verdad?, que se buscaba por todos los alquimistas. Pero lo que sí es cierto es que los famosos filósofos no utilizaban una herramienta o un laboratorio, que no fuese sus propios espacios mentales, o sea, no tenían un lugar físico como tal. No es extraño que disciplinas en apariencia tan dispares como las matemáticas, la filosofía, la física o incluso la música o la teología formasen parte de un campo único de atención intelectual. El pitagorismo, incluso la doctrina derivada del filósofo y matemático Pitágoras, tuvo gran predicamento en Europa a partir del siglo XIII y sobre todo alcanzó su apogeo precisamente en la época del reinado de Felipe II. El conocimiento pitagórico es de carácter totalmente esotérico, ya que el fundador de la escuela hacía precisamente que tenía prohibido a todos sus iniciados a que enseñaran sus conocimientos fuera de lo que era precisamente su escuela y por supuesto mucho menos a los no iniciados. Para ello existiría el exoterismo con X. Los pitagóricos afirmaban incluso que las cosas son números, es decir, suponían que la realidad tenía una estructura matemática, numéricamente expresable, y que cada cosa, además, se acercaba a la perfección de la medida, que se aproximaba a un exacto modelo matemático. Es obvio que para que esta escuela, a medidas y las proporciones, pues tenía una intención, por supuesto, que superaba con mucho al voluntarismo estético, significaban el conocimiento absoluto. Ellos se evadían de lo que era la belleza. Lo importante para ellos siempre era el conocimiento. En ellas además residían pues los designios de Dios, evidentemente, el creador del mundo físico y por supuesto de los espacios celestes. Pero sobre todo en las medidas y las proporciones se encontraba esa llave hermética que permitía liberar y poseer la energía en estado puro. La verdad es que sea lo que fuere lo que este concepto pues pueda significar, lo cierto es que Pitágoras en este caso pues buscaba, como digo, ese conocimiento absoluto. Pero os comentaba que el edificio de San Lorenzo de Escorial es puramente esotérico. Hemos visitado los aposentos reales,
y hemos visitado esa biblioteca, como decía, con tan curiosos libros vueltos del revés, ¿verdad? Nos dirigimos ahora hacia otro lugar. Nos vamos a dirigir hacia la basílica, cuya cúpula se encuentra decorada con un monumental fresco del pintor Luca Cambiaso. La pintura representa a lo que es la Santísima Trinidad en toda su gloria, mientras preside las legiones de ángeles y todos los bienaventurados, evidentemente. Pero lo que realmente llama la atención es que a los pies del Padre y del Hijo aparece un desconcertante objeto. Se trata de un cubo, o lo que es mejor dicho, un hexaedro. Y me explico. Podría representar la primera piedra que colocó el rey para realizar aquel edificio en esa ceremonia heterodoxa el 23 de abril del año 1563? Sin duda. Pero también pueden representar más cosas, evidentemente que sí. El hexaedro, fijaros, es un objeto que se genera gracias a 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son idénticas y establecen, evidentemente, pues 3 espacios en el espacio, y valga la redundancia, físico, los cuales pues engendran lo que son las 6 caras que forman el cubo. Y diréis, ¿qué está diciendo David? Mirad, una de las operaciones alquímicas consideradas como esenciales es la que hace referencia a lo que es la cuadratura del círculo, ¿verdad? Hoy sabemos que el círculo evidentemente no se puede cuadrar con exactitud, debido a que, por un lado, el perímetro del cuadrado es un número racional, mientras que lo que es la circunferencia de un círculo es debido a una proporción de un número que es totalmente irracional, como es el número pi, ¿verdad? Bien, la maniobra alquímica más ambiciosa, como digo, consistía en transformar el cubo en esfera. Esta operación, que de conseguirse otorgaría lo que es al autor un inmenso poder sobre el mundo, pues evidentemente era conocedor de ello los artífices del monasterio del Escorial. Y para ello, pues sabían ellos, tenían el conocimiento también, y sabían que esa cuadratura del círculo era pues imposible, y mucho menos la esferificación de lo que es el cubo. Esto solo estaba reservado a los seres del más allá, a esos seres poderosos, ¿verdad? Y es por ello por lo que se le coloca con esa simbología a los pies de Dios Padre, de Dios Hijo, ese cubo, ¿verdad? Son ellos los únicos que pueden realizar esa esferificación del cubo. Es cierto que podemos encontrar respuesta a lo que es la construcción del edificio, de un edificio perfecto, en muchos libros, pero los artífices del Escorial intentaron buscar esa perfección en un libro fundamental, la Biblia. Concretamente en Ezequiel 40:42, donde se habla precisamente de las medidas y las proporciones exactas, donde no solo se construía un edificio perfecto, sino un ser completo. Un ser que era terrible, pero obediente, que era entregado al servicio de sus creadores. Durante años, esas ideas, ¿verdad?, pues convencieron a los investigadores de la planta de que el Escorial pues estaba trazado exactamente igual a lo que era pues el famoso templo de Salomón, un templo que se decía que tenía las medidas perfectas. Se dice que el Escorial representa a un gigante tendido en el suelo, un gigante que estuviese acostado sobre el suelo boca arriba. Es decir, que la planta está basado en proporciones antropomórficas, ¿verdad? Si lo viésemos desde el aire, pues sería perfectamente una persona, si tenemos en cuenta que la cabeza sería la capilla mayor, ¿vale? Bien, pues esta teoría incluso
decían que estaba levantado sobre lo que es el horóscopo que os comentaba antes de Felipe II, es decir, no tenía nada que ver con ese gigante que estamos hablando, sino que representaba ese horóscopo de Felipe II. Son muchas las teorías que existen de la famosa parrilla, ¿verdad? Como le conocen muchas veces también al monasterio de San Lorenzo del Escorial. El verdadero debate de estas dos ideas, bueno, pues la verdad es que existen más. Y es que, según la primera, otra teoría, como digo, es que el monasterio sería la representación del mítico Templo de Salomón, como os estaba comentando antes. La otra teoría es que, evidentemente, niega, por supuesto, todo este supuesto anterior, y para la redundancia de esto de supuesto, y se limita a interpretar que la idea original de Juan Bautista de Toledo no era otra que adaptar los cánones clásicos estudiados por el arquitecto, sobre todo del romano Vitruvio, ¿verdad? La verdad es que podríamos decir que quizás lo que tenemos para definir bien lo que es el monasterio de San Lorenzo del Escorial es que sería la mezcla de esas dos cosas, tanto el templo de Salomón como esos arquetipos de las construcciones clásicas romanas. Lo cierto es que cuando fallece Juan Bautista de Toledo, el arquitecto que tenía el rey, la dirección de la obra la coge Juan de Herrera. Fijaros que es curioso porque Juan de Herrera no era arquitecto. Él era simplemente, pues bueno, un ayudante del rey y además era militar. Pero sí es cierto que a él se le debe lo que son los tejados, los techos del monasterio y por supuesto algo que sería fundamental o que es fundamental para comprender lo que es la construcción de San Lorenzo del Escorial, como es la basílica de este monasterio. Fijaros que el ritual de consagración de esta iglesia cristiana, tal y como lo describe Santiago de la Vorágine, lo describe en su obra La leyenda dorada, no difieren en gran medida de lo que es la consagración anual de la ciudad de Pekín, por ejemplo, o lo que es la fundación de Roma. En esencia, se conjuran los 4 puntos cardinales y el conjunto ritual indica que se trata ya de por sí de un lugar sagrado, el cual se establece en un emplazamiento idóneo. Este emplazamiento, como digo, fue elegido por el propio rey Felipe II, no sin antes haber realizado estudios matemáticos, haber consultado a nigromantes y, por supuesto, a muchos adivinos. El lugar en tiempos pasados, que ya digo, fue el lugar para cultos celtíberos, para lugar de ofrendas, incluso para lugar de sacrificios. O sea, el rey sabía perfectamente dónde iba a ubicar este lugar. Esa frontera entre el mundo real y el inframundo es lo que ha dado lugar a llamar a aquel sitio la boca del infierno. Tenéis que tener presente que eso tiene una doble función. Esa frontera entre el mundo real y el mundo de los muertos. Y que por una parte el mundo de las tinieblas queda sellado, evidentemente, gracias a esa construcción lapidaria de un lugar sagrado cristiano. Evidentemente, la otra función es la de sellar de forma perpetua la apertura o de forma voluntaria, digamos, ¿verdad?, por parte del hombre ese lugar. Y digo de forma voluntaria porque, evidentemente, siempre se le da esa llave a una persona y esa llave se le da a un sacerdote o a un mago para solicitar, evidentemente, los servicios de esos poderes tenebrosos, ¿no?, de esos poderes del inframundo. Esta creencia, además, era algo muy habitual en la época de Felipe II, con lo cual no es de extrañar que el rey la tomara como suya. Como digo, la capilla, la basílica, es la obra primordial para conocer el fundamento de lo que es San Lorenzo del Escorial, y con esto termino. Y es que está inscrita dentro de lo que es un pentáculo que surge del pentágono
que tiene precisamente como lado el muro exterior de la capilla anexionada al gran cuerpo del edificio, ¿verdad? Los nigromantes del siglo pasado adjudicaron al pentáculo propiedades diabólicas, pero se trata de una corruptela que tiene su origen en el carácter esotérico de lo que es la figura. Hasta el día de hoy nos ha llegado que esa imagen, ¿verdad?, del pentáculo, de esa estrella de 5 puntas puesto del revés, es la representación viva del diablo. Las propiedades aritméticas, extrañas, hay que decirlo, de ciertos polígonos eran interpretadas, evidentemente, como mágicas. Ya hemos hablado de ese número, esas proporciones buenas, puras, perfectas. Y es que precisamente el matemático italiano Luca Pacioli pues hablaba de un número auro, número de oro, que es 1,618. Ese 1,618 son las proporciones perfectas para realizar cualquier obra por parte del hombre. Se dice incluso que la Gioconda, todo el mundo tiene tanta atracción a ella porque precisamente está creada con ese número auro. Es decir, Leonardo da Vinci tenía conocimiento también de todo esto. Y ese número auro forma parte precisamente de lo que es esta basílica de San Lorenzo del Escorial. La configuración de la planta del Escorial expresa la simbiosis de dos signos mágicos bien diferentes. Por un lado, la doble estrella de 6 puntas, que es el plan inicial, ¿verdad?, lo que es la estrella de David, y por otro lado, el polígono estrellado de 5 puntas, ese pentáculo o sello de Salomón. El primero es un símbolo exotérico, como digo, para los no iniciados, mientras que el segundo sí es un símbolo esotérico. La integración de ambos sistemas, como digo, de desarrollo geométrico es lo que se manifiesta precisamente en este edificio de la iglesia de San Lorenzo del Escorial. El pentáculo, además, según los magos, no es operativo por sí mismo, sino que se exige de una formulación de un conjuro adecuado, el cual posiblemente el rey fuera conocedor de ello. Hasta aquí lo que os cuento hoy sobre el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Habría para dar muchísimo más tiempo, pero evidentemente tenemos que dar paso al resto de compañeros de las conferencias, ¿verdad? No dejéis de visitar San Lorenzo del Escorial, leer sobre ello, pero sobre todo leer aquello que no están en esas guías oficiales del monasterio. Os sorprenderá. El monasterio de San Lorenzo del Escorial fue creado con magia, fue creado con esoterismo y fue creado con conocimientos herméticos que quizás hoy en día pues nos sorprenderían muchísimo si algún arquitecto dijese de construir cualquier edificio en nuestro país con esos conocimientos. Muchas gracias y hasta la próxima.